Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar, ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Bueno, en el día de hoy, como es el Día del Padre, quise probar algo nuevo, quisimos probar algo nuevo, alguna manera diferente. ¿A ustedes les gusta probar cosas nuevas o no? Así que invité a este nuevo padre, a este nuevo papá, a que me acompañe en el día de hoy, con su don y con su talento, para que junto con este nuevo papá también, y mi don y mi talento, el Señor nos use para traerles a ustedes una palabra que entre directamente a sus corazones, produciendo la vida que Él quiere que produzca y los cambios que son supremamente necesarios. ¿En qué estamos? Estamos en nuestra serie Yo Creo. ¿Les ha gustado la serie? ¿Lo que de la serie les ha gustado o no? Creo que nos va a ayudar muchísimo a poner nuestra fe en el lugar seguro. Creo que nos va a ayudar muchísimo a poderlo todo, porque como dice justamente el versículo clave de esta serie, Marcos capítulo 9, versículo 23, dice, ¿cómo que si puedo? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Jesús nos está diciendo que Él lo puede, ¿qué? Todo. No hay una sola cosa que Jesús no pueda, pero solamente experimentaremos ese todo aquellos que creamos independiente de las circunstancias o independiente de las situaciones. Así que tu creer, tu confianza no puede ser circunstancial, porque en este momento tú estás limitando el poder de Dios que tú verás sobre tu vida. Y en el día de hoy vamos a usar un ejemplo, un claro ejemplo de alguien que con su vida fue ejemplar en este tema de creer. Me refiero a Abraham. ¿Cómo se le conoce a Abraham? Como el padre de la fe. Ahora quiero aclarar primero que a Abraham no se le conoce como el padre de la fe porque fue el primero que le creyó a Dios. No. Antes de Abraham hubo otros que fueron gigantes de la fe y que sería en ese momento injusto donde uno dijera, no, es que el primer hombre sobre la faz de la tierra que le creyó a Dios fue Abraham. Sería injusto con ellos, porque tenemos el ejemplo de Noé. Noé fue un gigante de la fe, porque es que uno construir un arca en una época que no había llovido jamás, porque en esa época no llovía. No había ocurrido, la primera llovizna no había ocurrido. En ese momento la palabra de Dios dice que la forma en que se alimentaba de agua toda la tierra era por medio de un nacimiento de agua. Así que uno construir un arca porque va a ocurrir un diluvio cuando nunca ha llovido, y además que esto no fue un proyecto de una semana, no fue como que, oiga, Noé, ¿qué va a hacer el fin de semana? No, construir un arca. No, fue algo que duró 100 años. Y uno tiene que tener mucha fe para construir algo que no se necesita, que cuando todo el mundo lo ve a usted haciéndolo y dicen, pues están volando y dice, este tipo se le corrió el cassette. Y además perseverar hasta terminarlo durante 100 años, uno tiene que creer demasiado, ¿o no? Y solo porque Dios se lo había dicho. Pero entendamos, cuando Dios se lo había dicho, ¿quién fue el que se lo dijo? Dios. Alguien que él no ve, que iba a hacer algo que él jamás había visto y que no tenía ni idea cómo lo podía llegar a hacer. Porque no es como que cuando él hubiera recibido, en ese momento le hubiera dicho, oh, sí, esto mismo le pasó también al vecino de la iglesia, él sí me contó que el otro día construyó un arca y ocurrió un diluvio. No, era la primera vez que había ocurrido. Porque muchas de las cosas en las que usted está creyendo en el día de hoy, nosotros tenemos varios testimonios de otros que han pasado por lo mismo y que con sus vidas testifican que Dios ha cumplido. Usted puede estar esperando de pronto por, si es mujer soltera, por su esposo, si es hombre soltero, por su esposa, si es casado y de pronto todavía no le ha llegado su hijo, puede estar esperando por su hijo, de pronto por el negocio, por lo que usted está esperando. Pero usted ve muchísimos testimonios de otras personas que le han creído a Dios y Dios ha cumplido su promesa. Pero Noé no. Noé tenía que creer que iba a ocurrir algo que jamás había ocurrido en toda la historia. Así que si dijéramos que Abraham fue el primero que le creyó a Dios, sería un justo con Noé o no. Y la palabra también en Hebreos, que Hebreos sería Hebreos 11, que sería como el muro de la fama de los que le creyeron a Dios, que de hecho vamos a estar hablando sobre Hebreos en las próximas semanas, también nos habla de Abel y de Enoc, pero ahorita no vamos a entrar en detalles. Pero entonces, ¿por qué se le conoce a Abraham como el padre de la fe? La palabra de Dios no dice que es el padre de la fe. No, nosotros lo conocemos como el padre de la fe porque de él, de Abraham, de su descendencia, nace el pueblo judío. Y por lo tanto, nace también ¿qué? La religión judía, la fe judía. Pero además, a través de su simiente es que llega el Mesías prometido.
el Señor Jesucristo, el cual había sido anunciado desde Génesis capítulo 3, versículo 15b, que decía, su simiente, le está hablando a la serpiente, su simiente te aplastará la cabeza. Y a través justamente de la simiente de Abraham es que nace el Mesías y por supuesto nuestra fe cristiana. Por eso se le conoce como el Padre de la fe. En todo lugar, o valga decir, que Abraham siempre a lo largo de su vida mostró ser un hombre de fe y que le creyó a Dios. Así que el título de la palabra de hoy es, yo creo el Padre de la fe. Yo creo el Padre de la fe. Abraham, como decía, fue un hombre que a lo largo de su vida vivió una fe ejemplar, lo cual determinaría muchísimo la fe y por supuesto las decisiones que tomarían sus hijos más adelante. ¿Por qué? Porque lo que usted hace determina muchísimo lo que sus hijos van a hacer. La mejor herencia que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es el ejemplo de haber vivido de una manera correcta de acuerdo a la palabra de Dios. Es como la historia del padre que iba caminando con su hijo y se voltea y le dice, hijo, tú tienes que tener mucho cuidado por donde caminas. Y el hijo se voltea y le dice, papá, ten cuidado tú porque yo iré siguiendo tus pasos. La forma en la que tú caminas, el lugar por donde tú caminas, determina mucho por dónde van a caminar tus hijos. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Y creo yo que la mejor manera de instruir a alguien es por medio de dar un ejemplo. No estoy diciendo que es la única manera. Usted tiene también que usar otras maneras o recurrir a otras maneras para instruir a su hijo. Pero no puede faltar. Es supremamente importante que usted instruya siempre con un ejemplo. Y yo creo que más importante que la universidad que usted le da a sus hijos es enseñarle los verdaderos valores. Por una razón, porque este mundo los tiene completamente invertidos. Y para usted enseñarle los verdaderos valores a su hijo, usted debe modelar esos valores. ¿Y cuáles son los verdaderos valores? Los que dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Y lo está diciendo Jesús. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué nos está diciendo? Que en la tabla de valores de lo más valioso y menos valioso, ¿qué es lo más valioso? El reino de Dios y su justicia, el Señor. Vivir completamente sometido, sujeto al reino de Dios y su justicia. Entendamos que Jesús, ¿qué es? Es un rey. Por lo tanto, tiene un reino. Y lo que nos está diciendo es, sea parte del reino. Viva de acuerdo a las leyes del reino y de acuerdo a la justicia del reino y todo lo demás le será añadido a usted. ¿Cómo es que usted hace parte del reino? Muy sencillo, cuando usted confiesa que ese es su rey. Pero vive de acuerdo a lo que está confesando. Porque si Jesús es su rey, quiere decir que cada vez que Jesús da una instrucción, usted, que es el siervo de él, ¿qué debería estar haciendo? Obedeciendo. Y cuando nosotros en nuestro corazón decidimos que Jesús es nuestro rey, que su justicia, o sea, sus leyes y todo lo que le está diciendo es lo que nosotros obedecemos, en ese momento estamos buscándolo a él como lo primero y todo lo demás será añadido. Lastimosamente, el mundo y muchísimos padres no enseñan esto a sus hijos. Lo que le están enseñando es busca las añadiduras y a Dios si tienes tiempo y quieres. Busque la plata, busque ser mejor en la universidad, busque los placeres, busque, porque en muchos lugares se le enseña al hombre que para ser hombre tiene que tener muchas mujeres. Es lo absurdo. Y por último están diciendo, y Dios sí hay tiempo para ir el domingo, pero si no toca ir el domingo eso no es tan importante. Esa es la tabla de valores que enseña el mundo. Está completamente invertido a la tabla de valores que el Señor nos enseña. Mire, no sé si ustedes sepan, mi esposa y yo estamos embarazados. Tenemos 6 meses. Estamos esperando a nuestro hijo Natán. Y hay noches en que yo me acuesto a dormir y mientras que estoy tratando de quedarme dormido, pienso en que llegó mi tiempo. Yo pienso, ya me llegó mi tiempo. Ya llegó el tiempo en que yo no voy a estar más en la banca y desde la banca mirando lo que es ser padre, sino que me tocó salir a jugar. Yo ya fui hijo, al igual que usted. Y traté de ser buen hijo, pero cometí muchos errores. Critiqué a mis papás a pesar de ser unos excelentes papás. Pero ¿qué hijo no criticó a sus papás? Porque siempre creíamos que nosotros hubiéramos sido mejores papás hasta que ahora nos toca ser papás y nos damos cuenta que es un reto tremendo.
Y cuando yo estoy pensando en eso digo, oiga, yo quiero ser un buen padre y quiero que mi hijo sea un hijo sabio, porque la verdad es que este mundo está tan lleno de hijos necios que yo no quiero que mi hijo sea necio, yo quiero que mi hijo sea sabio. Entendamos por necio alguien que no tiene en cuenta al Señor y no está sujeto al Señor, sino que vive según su propio parecer y sus propias fuerzas. Y alguien sabio es alguien que depende completamente de Dios y de su palabra. Y la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 10, versículo 1, el hijo sabio es la alegría de su padre, el hijo necio es el pesar de su madre. No es el único proverbio que habla del hijo sabio y del hijo necio. Hay más. Y normalmente los proverbios lo que nos están diciendo que el hijo sabio siempre va a ser un orgullo, una sonrisa y una alegría para sus papás. Pero que el hijo necio va a ser la vergüenza de su madre, va a ser el dolor de su padre. Y yo digo, yo quiero que mi hijo sea mi alegría. Porque un hijo puede producir muchas alegrías o muchos dolores de cabeza. Pero ¿cómo yo puedo llegar o cómo puedo hacer mi parte para que eso llegue a ocurrir? Pues la mejor oportunidad que yo tengo para que mi hijo llegue a ser un hijo sabio es yo modelar la sabiduría. Lo mejor que yo puedo hacer para que mi hijo conozca de Dios y le tema al Señor es yo vivir a Dios y temer a Dios. Y después que Él me vea a mí siempre hacerlo, yo instruirlo a Él después de haberlo hecho yo primero. Y esa es la mejor herencia que le podemos dejar siempre a nuestros hijos. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos no es plata, no es estudios, es un temor al Señor. Y volviendo a Abraham, creo yo que esa fue la mejor herencia que él pudo dejarle a sus hijos. Pudo dejarles justamente una fe puesta en el lugar correcto. Por eso es el padre de la fe, porque él enseñó, pongan la fe en el lugar correcto, en el Señor. Pero también es la mejor herencia que papá Dios te quiere dar a ti. Papá Dios te ama tanto, 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 que Él te dejó la herencia de poderlo conocer y vivir de acuerdo a su palabra. Eso es todo lo que te ama papá Dios a ti. Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí. Por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu y verdad. Bendito mi Señor. A su lado nada temeré, y cantaré. Mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto que soy su heredero. Me ha dado su nombre y su poder. Me viste de gloria y bondad. Bendito mi Señor. A mi lado Dios por siempre exaltaré, y cantaré. Cántale. Me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Mi Padre me ama tanto, su amor es eterno y santo, tan grande que no puedo entender. No, no. Me viste de ropa fina, me anhela y me dio su vida. Gloria, aleluya, Padre fiel. Recuerdo yo hace unos años atrás, cuando todavía no existía el GPS y estaba yo viviendo acá en Miami, acabamos de llegar, y recuerdo que yo decía que cuando alguien a ti te invitaba a su casa y lo único que te daba a ti era la dirección,
era porque esa persona no quería que tú fueras. Porque con solo la dirección era imposible llegar. Y normalmente te daban la dirección, pero después de darte la dirección te empezaban a dar todas las indicaciones de cómo tú podías llegar hasta allá. Y te decían, mire, coja la I-95, uno iba a todo lugar por la I-95, ¿no? Coja la I-95, sálgase por la salida número 22, si se pasó, no, devuélvase. Después de que usted se salga, hágale 5 semáforos, 3 McDonald's, y en el cuarto McDonald's voltea a la derecha y empezaban a darle todas las indicaciones para que usted pudiera llegar hasta ese lugar. Era la única manera de llegar en ese instante, ¿no? Bueno, más adelante, digamos que la tecnología trajo Maps, que uno cogía y le preguntaba cómo ir, y Maps le iba dando a usted todas las instrucciones, y usted, si tenía copiloto, pues el copiloto le iba diciendo, si no, pues entonces usted manejaba mientras que miraba. En ese momento no era responsable todavía, pero algunos lo hacíamos, lo hacían, y es la forma de llegar. Pero la otra manera era que de pronto alguien que conocía cómo llegar hasta allá fuera con usted. Esa era la mejor manera de un lugar al que usted nunca había llegado. Porque en ese instante esa persona que sabía cómo llegar allá se convertía en el mapa, en su mapa. Y le iba diciendo a usted, voltea a la izquierda, voltea a la derecha, hágale. Y le iba indicando todo, de la misma manera como un GPS funciona hoy en día. Era igual. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, solemos empezar a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Pero cuándo lo tengo que hacer? ¿Pero cómo lo tengo que hacer? Pero ¿lo tengo que hacer con quién? Pero dime el resultado final. Y empezamos a envidiar a Dios con todas las preguntas. Antes de partir, queremos que Él nos entregue el mapa completo. Desde que arrancamos hasta que llegamos, todas las vueltas que nosotros vamos a dar y además el resultado de dónde vamos a llegar. Y hasta que Dios no nos dice absolutamente todo, nosotros solemos quedarnos quietos y no arrancar. Creo yo que si Dios en este momento se nos apareciera y dijera, bueno, le voy a permitir a cada uno de ustedes que me haga una pregunta ya que les voy a responder. El 100%, no, diga 99.99, porque algunos no entenderían lo que el Señor le está diciendo, sería o arrancaría esa pregunta como, o con quién, o cómo, o cuándo, o de qué manera, pero siempre una pregunta sobre qué es lo que va a ocurrir y una instrucción y una dirección para usted sentirse completamente seguro. Y muchos de nosotros le decimos al Señor, dame un mapa detallado de todas las cosas, porque si yo supiera cuándo tengo que arrancar, cómo voy a arrancar y cuál fuera el resultado, sería muy fácil ponerme en marcha. Pero el Señor hoy te dice, no te voy a dar un mapa. No te voy a dar un mapa. ¿Por qué? Porque iré contigo. Y esa es la promesa que tenemos con el Señor. Que si nosotros estamos atentos a lo que Él nos va diciendo, podremos ir dando un paso a la vez y no nos perderemos. Cuando esto nos lo está prometiendo, nos lo está ofreciendo una persona, ese es el mejor mapa de todos. No se preocupe, yo sé cómo llegar allá, yo voy a ir con usted, yo le voy a ir indicando. Pero cuando Dios es el que nos lo ofrece, eso se convierte en una tortura. ¿Por qué? Por nuestra falta de fe. Nos cuesta creer porque no vemos a Dios. Y es por eso que el Señor dice que tenemos que caminar por fe. Requiere fe. Requiere fe porque requiere seguir a aquel a quien tú no ves, que tampoco estás viendo lo que Él va a cumplir y no ves manera alguna de que Él lo pueda cumplir. Es así. Yo entiendo a las mujeres o los solteros que están esperando que Dios les traiga a esa persona. El Señor te dice, no te preocupes que yo te lo voy a traer. Pero en ese momento empiezan a mirar todos los hombres de la iglesia a ver, o el que entra nuevo. No, Señor, no, pero es que acá no hay cómo hacer un sancocho. Y empieza a ser más difícil. Porque necesitan ver la tierra y necesitan ver que sea atractiva. O si no, les cuesta trabajo creer. Pero el Señor te recuerda, si tú no crees, no será posible. Porque la palabra de Dios dice, para el que cree, todo es posible. Pero pongámoslo al revés, dice, para el que no cree, nada es posible. Y Jesús jamás nos prometió a nosotros que Él nos daría un mapa. Pero Él sí nos prometió algo, nos dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino. ¿Y qué quiere decir Jesús cuando Él dice que Él es el camino? Muy sencillo, que si tú haces siempre lo que Jesús te está diciendo, un paso a la vez, siempre estarás exactamente en el lugar donde Dios quiere que tú estés. Y si estás exactamente en el lugar donde Dios quiere que tú estés, estás en terreno de bendición. Porque Dios quiere que tú estés en un terreno donde brota la leche y la miel.
que son símbolos de bendición. Y Abraham, el padre de la fe, fue alguien que supo siempre seguir a Dios paso a paso y un día a la vez. A pesar que hubo muchísimos días donde parecía que Dios no lo estaba llevando a ningún lugar. Porque seamos sinceros, es fácil creer cuando nosotros estamos viendo movimiento, ¿no? No, es que yo le creo a Dios que Dios me está llevando allá donde Él me ha dicho, porque tú empiezas a ver movimiento, ¿no? Es que ya entró el tipo pinta la iglesia soltero y además súper espiritual. Ahí ya es más fácil creer, todas creen, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no hay movimiento? Cuando los días parecen ser iguales. Cuando parece que el Señor se bajó y dejó de conducir, Señor, pero pues prende el vehículo y empecemos a movernos. Esos días es más complicado creer. Pero Abraham, a pesar que hubo muchos días en que él no vio ningún movimiento, durante años, él se mantuvo creyéndole al Señor y siguiéndolo día a día y un paso a la vez. En Génesis capítulo 12, versículo 1 nos dice, el Señor le dijo a Abraham, en ese momento era Abraham, todavía el Señor no le había cambiado el nombre, era Abraham, apenas lo estaba llamando, dice, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Entendamos algo acá, el Señor no le estaba diciendo a dónde lo iba a llevar o no. Le dice, te voy a llevar a la tierra que te mostraré. O sea, no te la voy a mostrar todavía, te la voy a mostrar cuando llegue su tiempo. Pero tampoco era una tierra que él ya había visto antes, porque no es como, te voy a llevar a la tierra que ya te mostré. Es la tierra que te mostraré. Él todavía no conocía esa tierra. Y además le estaba exigiendo el Señor para llevarlo a esa tierra que él tenía que deshacerse y dejar todo lo que él conocía hasta el momento, todo lo que él tenía. Le decía, tienes que dejar tu tierra actual, tus costumbres actuales, tu familia actual, tus amigos y todo lo que tú tienes que te produce en este momento comodidad y seguridad. Porque tu familia te produce seguridad, porque tu tierra te produce seguridad. Porque todo lo que tú tienes y conoces te produce seguridad. Y el Señor te está diciendo, de ahora en adelante, lo único que te debe producir seguridad seré yo. Porque todo lo que conocías como seguridad lo tienes que dejar y tienes que confiar completamente en mí. Y el Señor le está diciendo, déjalo todo, porque vamos a ir tras algo que tú no ves y tras algo que tú desconoces. Y cuando nosotros nos encontramos en esta circunstancia, siempre viene la pregunta de, ¿y qué pasa si lo que yo dejo es mejor que lo que Dios me va a dar? Vuelvo otra vez a los solteros. ¿Hay hartos solteros acá o no? Yo recuerdo que cuando el Señor le decía a uno, no es que yo te voy a dar esposa, uno decía, ¿qué tal que me dé una monja bien fea, pero bien espiritual? Esa era la preocupación de todos, porque todos creíamos que el gusto de Dios no era como muy bueno, ¿no? Que el Señor nos iba a llegar a presentar y nosotros, ay Señor, pero no, es que lo que el diablo ofrece. Viene la preocupación. Y de pronto puede ser el trabajo, tú estás muy cómodo y el Señor te está llamando para que salgas a empezar tu empresa. Tú dices, Señor, pero es que mire el trabajo donde yo estoy, mire la oficina. Y usted todavía no me ha mostrado qué es lo que me va a dar. ¿Qué tal que yo esté dejando toda esta comodidad para ir tras eso que usted me esté prometiendo y esto sea mejor? Después no hay retorno, no hay vuelta. Así que muchos le empiezan a decir al Señor, ¿por qué no me muestras? ¿Por qué no me muestras tú primero lo que me quieres dar? Y después yo tomo la decisión de si voy o no. Pero Dios solamente guía a los que le creen. Dios solamente guía a los que le creen. Él no guía a los que no le creen. Y por eso requiere fe. Fe se requiere para dejar todo lo que tú conocías, tenías y te eras visible para ir tras lo que todavía no ves y no conoces, pero Él te está prometiendo. Recuerdo yo hace varios años atrás que había un programa, ya deben haber otros por el momento, que era como el premio es correcto, ¿no? Entonces la persona iba acumulando premios a lo largo del concurso, pero al final había un premio escondido. Y el premio escondido, pues estaba escondido, uno no sabía qué era. Le decían, usted se puede llevar todo lo que se ha ganado o se puede llevar el premio escondido. Ahora, el premio escondido podía ser un carro o podría ser una pandereta, cualquiera de las dos, ¿no? Entonces como que la persona, ay, el premio, todos los que no estábamos en esa posición gritábamos, el premio escondido, porque no teníamos nada que perder o no. Pero teníamos curiosidad de qué era el premio escondido. Si la persona no escogía el premio escondido, se quedaba escondido. Acababa el programa y usted quedaba aburrido porque no sabía qué era el premio escondido. Y había veces en que le salía la pandereta a la persona. Había veces en que le salía el carro. Lo único que el Señor te asegura a ti es que el premio escondido que tiene para ti supera lo que tú estás dejando. Cuando el Señor te dice,
déjame y entrégame todo lo que tú tienes y conoces hasta el momento, por algo que todavía no conoces ni puedas ver, siempre suéltalo. Porque lo que Dios te promete siempre va a superar todo lo que Dios te pida a cambio. Abraham fue un hombre que creyó al Señor y dejó todo lo que él conocía, su comodidad, su seguridad, por lo que Dios le mostraría, creyendo que lo que Dios promete siempre supera a todo lo que él pide. Hay algunos acá que están muy cómodos y están muy seguros. Hay algunos acá que están usando lo que tienen y conocen como una excusa para no ir tras lo que Dios les está prometiendo. Y están muy cómodos y se sienten muy seguros. Pero el Señor les dice hoy, suéltalo, porque lo que viene es mejor. Y tú no puedes ir a la tierra que Dios te tiene si tú no sueltas la tierra que en este momento tú tienes. La única manera en que tú vas a llegar a la tierra que Dios tiene para ti es cuando salgas de la tierra que tú conoces hasta este momento. Mientras que tú no sueltes la tierra que tú tienes, no obtendrás la tierra que Él te está prometiendo. Tú solamente vas a ver la tierra que Dios tiene para ti cuando salgas de la tierra que estás dejando y que Dios te está llamando a dejar. Porque requiere caminar por fe y no por vista. Cuando tú le dices a Dios, yo suelto esto que tú me estás pidiendo, por eso que tú me estás prometiendo, pero muéstrame qué es lo que me estás prometiendo, el Señor dice, entonces no caminarías por fe, caminarías por vista. Y no me seguirías a mí, seguirías tu propia vista. Y el Señor no quiere que tú vivas por vista. Hay algunos que los está llamando a dejar una empresa en la cual están muy cómodos para ir a abrir su propia empresa. Hay algunos que el Señor les está llamando a abrir su ministerio. Hay algunos que el Señor les está llamando a empezar una relación. Hay algunos que el Señor les está llamando a dejar, a terminar una relación. Tú sabes cuál es la tierra que el Señor te está diciendo, déjala. Y tú preguntas, ¿y qué pasa, Señor, si fracaso? Tienes que creerle a Dios. Salir de la tierra que nosotros conocemos y tenemos hasta el momento, cambiar lo que Dios nos ha dado por lo que nos promete, requiere tomar un riesgo. ¿Sabes qué riesgo? El riesgo de creerle a Dios, al que no ves, pero que con su voz te está llamando a que creas en Él. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, oh. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruz lo hará. Si lo puedes creer, creeré, creeré. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, oh. Cuando parezcas como si no puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final, cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y el pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantamos, creeré, creeré, creeré. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, creeré, creeré, creeré. Oh, oh. Y las palabras que vendrán en
intentando apagar el fuego que hay en ti. Las debes olvidar y el tiempo soplará y no se detendrá. Si Dios está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, oh, creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, creeré, creeré, creeré. Génesis 22 nos cuenta el momento en que Dios llama a Abraham a que vaya a la región de Moría. Ya le había entregado a su hijo Isaac y le está diciendo: ve a la región de Moría y sacrifica allá a tu hijo Isaac en el monte que yo te mostraré. Vuelve y repite otra vez, ¿no? Dice: en el monte que yo te mostraré. Otra vez el Señor no le dice el monte exacto, no le dice las indicaciones de cómo llegar hasta allá, sino le dice: yo te mostraré. No le entrega un mapa. Sin embargo, en esta oportunidad yo creo que esto fue como un respiro para Abraham, ¿o no? Porque él decía: no sé cuál es el monte, Dios dijo que me mostrará, y pues si no me muestra o no entiendo dónde tengo que llegar o cualquier cosa, pues voy a tener la excusa perfecta. Es decir: Señor, yo arranqué allá, pero yo no encontré el mapa, el lugar, usted no me quiso decir cuál era el monte y pues yo no lo entendí muy bien. Yo no lo entendí muy bien. Sin embargo, Dios, como siempre lo hace, le muestra el monte. Dios siempre te va a mostrar el monte al cual te quiere llevar. Y llegó a dicho monte. Él en ese momento le dice a todos sus criados que lo están acompañando: quédense acá, y se va solamente con su hijo, a quien le entrega la leña, y le dice: vamos al monte para hacer el holocausto. Ese día él va, cuando llegan al monte, ata a su hijo, y cuando ya lo tiene atado, levanta el cuchillo, y cuando ya lo va a clavar, en ese instante el Señor lo detiene. Muchos podrían decir: bueno, pero entonces no tuvo que sacrificarlo. Sí, sí lo sacrificó en su corazón. Y todos sabemos muy bien que lo que ya se determine, ya se decide en tu corazón, como acto seguido va a venir la acción que refleja. Siempre lo que hay en tu corazón va a determinar las acciones que tú vas a llevar a cabo. Recordemos que el Señor Jesucristo dice que aquel que desea una buena mujer en su corazón, pues ya habrá cometido adulterio. ¿Por qué? Porque si ya llegó a tu corazón, pues entonces simplemente es cuestión de tiempo para que se lleve a la acción. Y también nos dice que del corazón es donde salen los asesinatos, los adulterios, todo lo malo. Porque si en el corazón ya ocurre, pues ya como acto seguido, cuando se presente la oportunidad, se verá en el campo físico. Y nos damos cuenta que él ya había ocurrido en el corazón de Abraham. Lo que pasó es que cuando fue a ocurrir en el acto físico, en el plano físico, en ese momento Dios lo frenó. Además, pongámonos en la situación de Abraham. Duró 3 días desde que Dios le dio la instrucción hasta que llegó al monte. No duró 3 días en salir para el monte, no. Dios le dijo y en la mañana siguiente él fue, porque era un hombre que no se demoraba en obedecer, no esperaba que pasaran los días. Dios ya habló, yo obedezco. La siguiente mañana él tuvo que salir, pero antes de salir tuvo que convencer a Sara que le permitiera llevar a su hijo para sacrificarlo, porque muchos estudiosos dicen, de la palabra dicen que Sara ya sabía lo que iba a ocurrir. Número 1, había estado con Abraham por muchísimo tiempo. Cada vez que Dios le hablaba, ella sabía él cómo se ponía. Y además, porque como un hombre, como Abraham, no iba a llevar nada para sacrificar si iba a haber un sacrificio. Así que él tuvo primero que convencer a Sara que estuviera de acuerdo en permitir que se crucificara a Isaac. Pero trate usted, papá, de convencer a su esposa que su hijo se tiene que ir de la casa. No, es que Dios me dijo que mi hijo se tiene que ir de la casa. Primero sale usted de la casa, ¿no es cierto? Ahora trate de convencer no, es que Dios me dijo que toca echarle cuchillo al niño. Sale usted de la casa a cuchillo. Además de eso, tuvo que convencer a Isaac.
Porque la palabra de Dios nos dice que lo amarró. Isaac no era un niño. La tradición cree que tenía entre 18 y 25 años. Así que no era como que él estuviera cogiendo un niño de 4 años y lo estuviera amarrando. Y un anciano como Abraham poder amarrar a un joven de 18 o 25 años, pues a menos de que el joven se deje amarrar, no va a ocurrir. ¿Mm? Piense usted, un hombre de 90 años o 100 años estando amarrando a una persona de 25 años, antes queda amarrado el viejito, el viejito o no. Iba a decir vejete, pero toca respetar al padre de la fe. Así que tuve que convencerlo, mira hijo, tú te tienes que dejar amarrar. Lógicamente esto estaba rompiendo el corazón de Isaac, pero era convencerlo que era la voluntad de Dios y que tenían que creer en Dios. Era convencerlo y decirle, Isaac, esto es lo que Dios, nuestro Dios y nuestro Señor quiere que hagamos, pero vamos a creer que esto no va a terminar en tu muerte, porque el Señor tiene grandes promesas sobre ti. El Señor ha declarado que sobre ti y de tu descendencia vendrá una gran multitud como las estrellas. Así que tenemos que hacer esto, y tú tienes que sujetarte a tu Dios. Era algo espectacular que está ocurriendo ahí, aunque muchos no lo vean todavía con los espirituales. Pero en este momento Abraham le está enseñando a Isaac que a pesar de lo que Dios esté diciendo y por absurdo que pueda sonar, toca creer, porque siempre vendrá una gran bendición de obedecer. Y después de que lo convenció, era soltar, rendir y finalmente entregar a Dios. Él creyó y decidir en su corazón que lo iba a llevar a cabo. Pero ¿cuál fue el resultado? Génesis capítulo 22, versículo 15 y 19 nos lo dice. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Él perdió lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Perdió lo que tenía? No, él obtuvo lo que soñaba. Cuando nosotros le creemos a Dios, tú no vas a perder nada. Tú vas a obtener todo lo que estás soñando y que a menos que Dios te lo diera, tú jamás lo podrías llegar a tener. Él tenía que sacrificar lo que tenía, lo visible, para poder obtener lo que no tenía y lo que era invisible. Jesucristo le dice a sus discípulos que aquel que quiera ser su discípulo tiene que perder su vida, porque el que la pierda, la ganará. Él está dando una instrucción. Ustedes tienen que darme algo que ven, algo que tienen, algo que es visible, para obtener algo que no ven y que es invisible. Tú tienes que darme la vida que conoces hasta este momento para obtener una vida que no conoces ni puedes ver. Y así se inicia todo. Lo que quiero decir es que toda persona que arranca el camino de la fe tiene que rendir, renunciar y sacrificar algo visible que siempre ha tenido para poder ir tras lo que no ha tenido y que es invisible para él en el momento. Y es doloroso, porque cuando tú le entregas a Jesús eso que a ti te pertenecía y que tú tenías, Él empieza a limpiar. Y Él empieza a dejar lo que debe quedar, pero se empieza a deshacer de todo lo que ya no sirve. Y por un tiempo pareces quedarte sin nada. Por un tiempo te conviertes en esos 3 días de Abraham, donde parece que el Señor no te dio, sino solamente te quitó. Pero es un tiempo en que tú tienes que esperar para que llegue lo que Él te ha prometido. Yo recuerdo cuando yo me convertí al cristianismo, que yo tenía tantos amigos en esa época, que yo tenía rumba de lunes a lunes. Mis papás están acá y lo pueden decir. De lunes a lunes había rumba. Todos los amigos siempre estaban esperando. Si algunos no podían, otros podían salir. Pero cuando yo me convertí, cuando yo le entregué mi vida al Señor, lógicamente yo ya no era atractivo para sus amigos, porque a ellos les gustaba ¿qué? La rumba, supuestamente yo. Pero cuando yo ya no quise hacer más lo que solía hacer, en ese momento ya no les gustó compartir tiempo conmigo. Y recuerdo cuando yo me convertí, que por esa época llegó mi cumpleaños y me llamó una amiga, era mi mejor amiga, el día antes. Y me dice, Pedro, feliz cumpleaños. Y yo le dije, no, pues es mañana. Y él me dijo, bueno, pues ya quedó felicitado por si mañana se me olvida. Dejándome saber que ni siquiera iba a pasar mi cumpleaños conmigo. Y llegó mi primer cumpleaños, después de haberle entregado la vida al Señor. Y recuerdo que yo estaba en la iglesia, además como era nuevo en la iglesia, ni siquiera la gente me conocía.
Y yo era como en la iglesia solo, como feliz cumpleaños a mí. Pero en ese momento sabía que el Señor estaba ahí. Pero más adelante vinieron días difíciles, porque empezaron a llegar los fines de semana y lógicamente durante el fin de semana todos los amigos que yo conocía hasta el momento salían de fiesta y no me llamaban. ¿Qué tal me llamaran y yo les invitara a ver una película? Ellos no querían ver película, ellos querían salir de fiesta. Así que recuerdo que yo me quedaba viernes y sábado leyendo la Biblia completamente solo. Y me sentía solo. Y me dolía porque estaba solo. De pronto, como se puede sentir la niña que se convirtió y que le entregó su vida al Señor y que el Señor le está diciendo, no quiero que tengas relaciones sexuales hasta que te cases. O el joven, porque también le puede pasar a los hombres. Y cuando van y le comparten a su pareja, esta persona los deja, los abandona. De pronto, como te pasó a ti, si tú decidiste que ya no vas a estar más en rumbas, en fiestas, en trago o en ambientes donde el Señor no te quiere, pero como tú le perteneces a Él, Él decide y tus amigos te dejaron de llamar o te llamaban harto, aburrido. Dejaste de ser el centro de la fiesta. Así me sentía. Y un día resbalé. Yo creo que esto es común cuando tú estás iniciando el cristianismo, que tú resbales. Sí, el Señor Jesucristo dice que toca morir, pero todo muerto tiene reflejos. ¿Qué son reflejos? Movimientos en los cuales pareciera que sigue vivo, pero ya está muerto. Y no está malo, digamos, es común que cuando tú has muerto haya de pronto ciertos reflejos. Pero un reflejo no es moverse igual que antes o más. Eso ya no es reflejo, eso es que usted no ha muerto. Pero en esos reflejos que todavía me quedaban, recuerdo una vez que yo estaba aburrido, triste, que el fin de semana había llegado, iba a estar otra vez solo y decidí salir. Me fui para una discoteca. Estaba yo en la discoteca ahí todo entonado y echando el chiste como solía hacer, cuando de pronto me encontré con una persona que ni siquiera era muy amigo mío, pero me conocía por fiestas. Y se acerca y me dice, Pedro, ¿cómo me alegra que usted haya vuelto a ser el mismo que era antes? Y cuando él me dijo eso, mi corazón se dolió. Me dolió muchísimo, porque yo no había vuelto a ser el mismo que era antes, ni quería volver a ser el mismo. Yo ya le había entregado mi vida a Dios. Ya no me pertenecía a mí. Y en ese momento el Señor quería que yo estuviera solo, yo estaba dispuesto a estar solo. Estaba dispuesto a esperar hasta que Él me diera todo lo que tenía para mí. Y por un tiempo estuve solo. Por un tiempo no tuve amigos, por un tiempo estuve muy solo. Pero después esa muerte se convirtió en vida. Y el Señor me empezó a traer nuevos amigos, que ya no me buscaban por la rumba y por la fiesta, sino que me buscaban por su amor al Señor y compartíamos eso, teníamos eso en común. Y los amigos que yo tengo hoy en día, uno es mejor que los 1000 que podía tener antes. Uno solo. Y después de eso me trajo a mi esposa. ¡Wow! Jamás cambiaría la mujer que Dios me dio por todas las que yo pude tener antes de estar sin Él. Ella las supera todas. Como verás, todo lo que el Señor te trae nuevo, cuando tú dejas todo lo viejo, siempre va a superar lo anterior. Hoy en día es un milagro que yo esté en viernes o un sábado solo en la casa. De la cantidad de gente que el Señor me ha traído. Son ustedes, mi familia, mis amigos, mi iglesia. Dios es un Dios de pactos. ¿En qué consiste su pacto? Muy sencillo. En que si tú haces tu parte, Él cumplirá la suya. Que si tú eres capaz de atreverte a rendir todo lo que tú conoces y todo lo que tú tienes, todo lo que tú ves, pero que Él te pide, Él te dará lo que todavía no ves, pero Él te está prometiendo. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra,
por tu gracia estoy aquí. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10 dice: por la fe, Abraham, ya no Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Miren lo lindo de Abraham. Abraham salió de su tierra, la que él conocía, la que significaba seguridad, comodidad, su familia, sus costumbres, todo lo que él conocía. Y llegó a la tierra que Dios le había prometido. Pero cuando él llegó a la tierra prometida, él no construyó ciudades ni castillos. Él vivió en tiendas de campaña, o sea, en carpas. Ahora, ¿usted ha ido de camping o no? Algunos sí. El primer día es wow, camping. El segundo día es camping. El tercer día es yo ya no quiero un camping, quiero una cama. Y él no solamente vivió toda su vida, sino que sus hijos también vivieron sus vidas. Por una sencilla razón. Porque él entendió que todas las bendiciones que había recibido acá no eran nada comparadas a las bendiciones que él recibiría allá. Que las grandes bendiciones no se reciben en esta tierra en la cual tú y yo habitamos, pero que todos dejaremos cuando muramos. Que la verdadera herencia es la herencia eterna, que solamente podremos recibir por fe, porque hoy te recuerdo a ti, la salvación es por fe, no por obras. Hay algunos que todavía creen que pueden obtener la salvación por portarse bien o por hacer buenas obras o por venir a la iglesia. Por eso no ocurre la salvación. ¿De qué estoy hablando de la salvación? Estoy hablando de dónde tú vas a pasar la eternidad. Porque tú la puedes pasar en el cielo o en el infierno. No hay lugar medio. Es o un lugar o el otro. Y en el momento en que nosotros nacemos, en ese momento ya nacemos condenados a causa del pecado al infierno. La condena ya está. Entienda algo, en el momento que usted nace, usted ya nace condenado a pasar una eternidad en el infierno. Y la única manera de ir al cielo es que alguien pague por usted la condena. Usted tiene una condena, ya está condenado. Y ese es Jesús. Por eso Él murió en una cruz. Para decir, yo pago por su condena. Y Jesús dice, yo no le voy a dar esta condena al que se porta bien, al que hace buenas obras, al que ayuda a las abuelitas o a los pobres. Yo le voy a entregar esta salvación. Yo voy a cumplir la condena del que crea en mí. Por eso la salvación es por fe, no es por obras. La única manera en que tú puedes ir al cielo es si tú decides creer en Jesucristo y entregarle completamente tu vida a Él. Es la única manera. Cuando tú llegues al cielo, no va a salir un registro de, bueno, ¿cómo se portó usted? No. Simplemente van a mirar y decir, ¿creyó en Jesucristo y lo recibió en su corazón? Sí, entras. ¿No lo hiciste? No entras. Y tú puedes decir, es que no estoy de acuerdo. Es lo que dice la palabra. Yo acá te estoy predicando lo que dice la palabra. Y yo le creería a la palabra más que a tu propio pensar. Y si la palabra lo dice, porque aquel que murió y resucitó al tercer día lo dice, yo lo creo. Yo le creo al que venció la muerte y resucitó. Yo lo creo al que se levantó de los muertos. ¿Cómo le voy a creer a alguien que murió y nunca volvió de la muerte? Cuando Él murió y volvió de la muerte, Él dijo, yo ya sé qué es la muerte y yo ya la vencí. Y en ese momento yo digo, ok, vénsela por mí. Porque yo no quiero quedar en la muerte. Yo quiero volver a la vida. Y esa es la herencia que el Señor tiene para nosotros. El hijo que estamos esperando con nosotros, con mi esposa, se llama Natán. Ya tiene nombre. Él ya lo tiene nombre, a pesar de que él no lo sabe. Y yo ya lo amo con todo mi corazón, a pesar que él ni siquiera sabe que yo existo. Yo quiero lo mejor para él. Pero él hasta el momento solamente conoce la vida en el vientre. Él no conoce la vida fuera del vientre. La única vida que él conoce es la vida en el vientre. Y yo me imagino estando dos gemelitos allá adentro y hablando. Y uno le dice al otro, uno creyente, le dice,
oye, imagínate que después del vientre hay vida. Y el otro, no, hay reencarnación, volvemos a nacer en el vientre. O todos los cuentos que uno escucha hoy en día. Lo cierto es que yo, que ya nací, sé que hay vida después del vientre. Y quiero ese tipo de vida para mi hijo. Igual es con Dios. Desde antes que tú nacieras, desde antes que tú existieras, desde antes que existieran tus padres, desde la eternidad, Él ya había pensado en ti. Porque tú naciste a propósito, con un propósito y para un propósito. Independiente de si tu papá te dice usted fue un error. Independiente de si tus papás te dicen usted fue un abrazo que terminó mal. No, el Señor ya te tenía pensado a ti y ya te tenía planeado. Y ya te había dado nombre, a pesar de que tú no lo sabías. Pero no termina. El Señor siempre te ha amado. Aun cuando tú no lo conocías y ni siquiera sabías que Él existía, el Señor ya te había amado. Y el Señor quiere lo mejor para ti. Quiere una vida eterna, a pesar que la única vida que tú conoces es la vida en la tierra. Y los que estamos viendo acá en la tierra, estamos como esos gemelitos que yo me estaba imaginando, o que todos nos estamos imaginando. Algunos creen que hay vida después de la tierra, otros dicen no, otros creen que volvemos a nacer en esta tierra, porque todo lo que conocen es la tierra, y como ven que constantemente están naciendo, dicen no, el ciclo es volver a nacer. Pero papá Dios, que está desde el otro lado, Él quiere lo mejor para ti, porque Él sabe que si hay vida eterna. Igual que yo estoy ansioso porque mi hijo que está en el vientre nazca, porque el momento que él nace, Él me conocerá a mí. En este momento puede escuchar mi voz, o lo que pensará que es una voz. Empieza a ser familiar su sonido. Pero cuando Él nazca, Él me va a poder ver y yo lo voy a poder amar de cerca. Él podrá llegar a esta tierra y yo estoy ansioso de que mi hijo nazca. Pero igualmente, el Señor que te mira, a ti, que solamente conoces la vida en esta tierra, Él está ansioso de que tú nazcas de nuevo. Porque de esa manera tú lo conocerás a Él tal cual como Él es. En este momento puedes apenas escuchar su voz y estás aprendiendo a distinguirla. Pero cuando tú nazcas de nuevo, tú lo podrás ver realmente como Él es, ver en toda su gloria, y Él te podrá amar con todo el amor que te tiene. Ahora, hay otro tema. Hay algunos bebés que la única vida que llegan a conocer es la vida del vientre, porque nunca nacen, porque mueren antes de nacer. De esa misma manera, hay muchos hombres que jamás conocerán la vida eterna, porque mueren en esta tierra sin antes nacer. El Señor Jesús vino y murió en una cruz, porque en el momento que nosotros somos concebidos, estamos condenados a una eternidad en el infierno. Él quiere que nosotros conozcamos más vida que esta tierra. Pero la única manera en que nosotros conoceremos la vida después de la tierra es si creemos en Jesús. La palabra de Dios nos dice que el que confiesa con la boca y cree en el corazón que Jesús es el Señor y que lo levantó de los muertos, será salvo. Lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si tú mueres sin haber recibido a Cristo, ya no puedes recibirlo. Que la única oportunidad que tú tienes para recibir a Cristo es hacerlo mientras tienes vida en esta tierra. El Señor Jesús dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Y no está hablando de una muerte, de un nacimiento físico, está hablando de un nacimiento espiritual. Y que en el momento en el que tú le entregas tu vida a Jesús, en ese momento tú naces de nuevo. Ya no eres el mismo, eres una nueva criatura. Y por esa razón empiezan a haber cambios en ti. No porque tú te lo propones, no, resultado de haber nacido de nuevo. Hay algunos acá que están en el vientre, pero todavía no han nacido de nuevo. Y hoy el Señor te viene a llamar a ti, te viene a decir, yo quiero que me conozcas como jamás me has conocido. Yo quiero que no solamente escuches mi voz, sino también sientas mis brazos y mi abrazo. Yo quiero que no me veas a través simplemente de una silueta borrosa, sino que me veas con toda mi gloria de una manera clara. Yo quiero que tú nazcas para que pasemos una eternidad juntos.
Y por esa razón envía a mi Hijo Jesucristo. Y si tú decides aceptarlo en tu corazón y entregarle tu vida, entregar lo que conoces, obtendrás lo que todavía no conoces. Si tú decides entregarle tu comodidad de hoy, obtendrás una comodidad eterna. Si tú decides entregarme todo lo que tú tienes, tu tierra, tu familia, todo lo que tú tienes, nacerás de nuevo y obtendrás todo lo que siempre has soñado. El Señor tiene grandes cosas para ti, pero tú tienes que tomar la decisión hoy de entregarle tu vida a Jesucristo. Así que en este momento voy a invitarlos a todos a que cierren sus ojos e inclinen su rostro. Y di: Señor Jesús, hoy entiendo que tú quieres que yo nazca de nuevo, que es la única manera en que yo podré conocer la vida después de la tierra. Hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi corazón, hoy decido nacer de nuevo al creer en ti, Jesús. Te entrego mi corazón y mi vida sin reserva. Me entrego a ti y recibo tu promesa, recibo tu pacto. Mantenga los ojos cerrados, el rostro inclinado. Yo quiero saber quiénes hicieron hoy por primera vez esta oración. Levanta la mano. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Manténganla en alto. ¿Quién más hizo hoy por primera vez la oración? Que Dios te bendiga. ¿Quién más hizo hoy por primera vez esta oración? Por primera vez fue consciente de lo que estaba haciendo y hoy la hizo por primera vez de corazón. Levanta tu mano. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Bueno, a ti que levantaste la mano, ponte de pie. Hoy está pasando algo lindo, no te lo pierdas. Y si tú no la levantaste, pero sabes que esto fue para ti, ponte de pie, te estamos esperando. El Señor tiene una mejor vida para ti. El Señor tiene una mejor vida para ti. Pero para podértela dar, tienes que entregarle la vida que conoces hasta el momento. Seamos sinceros. La vida que tú conoces hasta el momento no es una gran vida. Es una vida llena de vacíos. Es una vida llena de escasez. Es una vida llena de tristeza. Es una vida que no te ha llenado. Y nada te va a poder llenar. Puedes intentarlo todo. Puedes intentar el pecado. Puedes intentar relaciones, noviazgos, el dinero. Nunca te va a llenar. Tu corazón tiene un vacío del tamaño de Dios que no puede ser llenado sino por Dios. Y si tú tratas de seguirlo llenando con otras cosas, jamás. El Señor Jesucristo le dijo una vez a la mujer samaritana que todo el agua que ella estaba bebiendo en esta tierra le producía simplemente sed nuevamente. Pero que él tenía un agua que una vez que ella bebiera ese agua no volvería a tener sed jamás. Jesús es ese agua viva y Él quiere que tú bebas hoy de Él. Toda la angustia, ese vacío que tú sientes en tu corazón, en tu estómago, que te acompaña todos los días, esa tristeza, ese desapego por la vida, va a desaparecer cuando tú le entregas tu vida a Jesús y le permites reinar en tu corazón. Digan en voz alta: Jesús, hoy nazco de nuevo por fe en ti. Hoy, Señor Jesús, declaro que tu amor me abraza, que tu voz se hace audible, que hoy te veo, que todo vacío desaparece por cuanto tu Espíritu me llena. El Espíritu de Dios, lléname, quita todo vacío, quita toda angustia. Hoy te entrego la vida sin reservas. Te la entrego a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dios de pacto